con mi mate presta y dispuesta, así que Me falta el démosle nomás. mate a mí, no. Perfecto. Cuando tú digas. ¿Ahora? Sí, dele ¿Estamos? nomás, estamos ya. Perfecto. Muy buenas tardes, colegas y compañeros, estudiantes y profesores, todos al mismo tiempo. Les doy la bienvenida a este nuevo espacio que hemos creado con la ReproFitch. Y junto a ustedes queremos darle la bienvenida a una nueva forma de pensar la pedagogía. Creemos que una de las cosas que más nos enriquecen a nosotros, ya sea profesores, estudiantes, es el diálogo, porque con el diálogo nosotros vamos construyendo nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas comprensiones de lo que es nuestra práctica pedagógica. En este sentido, nosotros quisimos crear este espacio para hablar y problematizar y encontrar de esa manera cierta respuesta a la problemática del diálogo. Estamos nosotros viviendo una serie de acontecimientos que tienen que ver con el formato y la forma en cómo estamos trabajando hoy en día, que tiene que ver con relacionarnos virtualmente, estar en plena contacto con los profesores, con nuestros estudiantes, y allí creemos ocurre algo problemático, que es el diálogo, lo mismo que estamos haciendo ahora. Eh, Hoy día vamos a trabajar de la siguiente manera. Mi compañera Rocío les va a exponer brevemente algunas ideas con respecto a esta problemática, a este tema, que es el diálogo, ¿ya? El diálogo en nuestra pedagogía, el diálogo en nuestra manera de trabajar hoy en día, que es diferente al diálogo que teníamos antes, ¿cierto? Un diálogo más presencial, más sensitivo, si lo queremos llamar. Hoy en día el diálogo se transformó en algo virtual, que si funciona, funciona realmente sí, pero también tiene sus complejidades. Para ello vamos a, luego de la presentación de mi compañera, vamos a dividirnos en grupos para tratar de resolver y plantear un problema que nace en este espacio, que va a ser el tema del diálogo. Así que, Rocío, puedes también presentar lo que teníamos preparado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bastián. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno poder seguir compartiendo en esta instancia, abriendo el diálogo que, tal como decía mi compañero, es bastante enriquecedor para lo que hacemos, ¿cierto? Tanto sentirnos con propiedad de hablar sobre estos temas como las y los expertos que estamos en aula, pero también de confrontar esas visiones, no hacerlo de modo cerrado. Y justamente hoy día traemos un tema que sin duda para todos y todas es muy relevante para nuestra práctica en aulas, es una como de las herramientas que tenemos en filosofía, ¿cierto? Así que vale la pena problematizarla y hablar, por supuesto, sobre lo que implica el diálogo, sus limitaciones. Así que, tal como señaló mi compañero, voy a hacer una más que concisa presentación, en realidad tal como lo hicimos la otra vez, solo para dejar algunos problemas instalados, luego hacemos el trabajo por grupo y cerramos con la plenaria. Les voy a compartir pantalla entonces. Acá tenemos el diálogo en la enseñanza de la filosofía. ¿Cómo y para qué? Así titulamos este gran problema que ya en sí mismo como problema filosófico es un enorme problema y, como decía Bastián, sumado al contexto virtual en el cual nos encontramos el día de hoy, es todavía más complejo. A quienes se inscribieron la vez anterior enviamos un video de recomendación y aquí vamos a ver una muy breve cápsula sobre un compilado de este video, algunas ideas, ojalá tengan un cuaderno, algo a mano ahí, o el mismo Word, para tomar algunas notas sobre algunos problemas que plantea en esta ocasión Mauricio Langón. Fueron unos cursos que dio la Universidad de La Serena con él y junto a Marisa Bertolini, buenísimos cursos. Y hicimos esta cápsula que contiene algunas ideas en torno al diálogo para que podamos considerarlas en nuestra conversación. Es muy interesante dado que aborda el diálogo no como un problema técnico,
como lo solemos ver, ¿cierto? Como podría abordarlo lenguaje y comunicación, como un problema técnico solo de código o reducido al lenguaje, sino que lo aborda efectivamente como un problema filosófico, como un problema de cómo entendemos la otredad. Vamos a verlo entonces. Ahí están los créditos. ¿Cuál es el problema filosófico del diálogo? O el diálogo como problema filosófico. No es que el diálogo no tiene problemas, es que el problema es otro. No es cómo mato al otro o cómo le gano, sino que es cómo amo al otro, queriendo que sea otro, distinto que yo. Entonces, el diálogo es deseo y opción por la alteridad, la no homogeneidad, querer la diferencia. No hay diálogo si no hay deseo de otro y de diferencia. Por tanto, el diálogo implica aceptar el problema y el conflicto como algo constitutivo de lo humano, no el individuo como constitutivo de lo humano, no yo, sino el hecho de que haya problemas, conflictos, otros, y aceptar eso como constitutivo de lo humano. El diálogo es el problema más básico de la opción por el amor. No es el problema estratégico de la opción por el odio o por la guerra. En la opción por el odio no existe el diálogo. Los problemas del diálogo son problemas irrenunciables de la opción por el amor o no. Yo quería trabajar una cita del curso que dice: un diálogo es ante todo un problema de interculturalidad. Es un problema que supone una relación que quiere ser entre culturas. Es el problema que tiene el investigador con respecto a su investigante, de el docente con sus alumnos y viceversa, el problema que tiene el alumno con sus docentes, de los intelectuales, los sabios, con el pueblo, el vulgo, los ignorantes, los así llamados cultos con los incultos, pero que en realidad el verdadero problema es que se trata de distintas culturas, de distintos modos culturales que encarnan en cada uno, y no de algo que uno tenga más y el otro tenga menos. En el espacio que tengo en mi práctica como docente o como estudiante, no se trata de darle a otro la limosna del Aristóteles, el Marx o el Foucault que no tiene. No se trata de cubrir una carencia. ¿Cómo? No sabes qué es, no sé, Antígona. Ahí está entonces, bienvenidos, bienvenidas quienes vienen entrando, esta incitación al diálogo. Aquí resumimos también algunos de estos problemas, algunos desafíos que plantea Mauricio, muy a grandes rasgos, porque yo creo que hay muchísimos más. Bueno, primero este tema del diálogo, ¿cierto? Como el deseo del otro, como una opción por la alteridad y no por la homogeneidad, que el otro sea como es y no como yo quiero que sea.
Y ahí tenemos de repente encuentros en el aula que van en otro sentido. Lo voy a comentar de inmediato. También el problema o el conflicto como una cuestión constitutiva de lo humano. O sea, admitir que el diálogo es una cuestión transversal a muchos niveles y que probablemente nunca vamos a dar en ciertos temas con una verdad absoluta, sino que es un proceso permanente en el cual también vamos creciendo y vamos quizás encontrando, probando ciertas opciones, pero no llegamos a una cuestión así trascendental, ¿cierto? Como una verdad única. El diálogo como problema de interculturalidad, lo cual es bastante interesante porque podemos problematizar, por ejemplo, incluso sobre la razón o cómo entendemos el saber, ¿cierto? Efectivamente, si entendemos, por ejemplo, el saber solo desde una perspectiva academicista, claramente el diálogo se va a dar entre ciertos sujetos, entonces también ese desafío de cómo rescatar y entender que la otra persona también tiene algo que aportarme, por supuesto, desde su perspectiva y que no existe un solo modo de saber válido. Y también a veces la admisión de la incertidumbre, justamente de la mano con el punto 2, este problema o conflicto como cuestión constitutiva del humano. Pero algunos desafíos que pasan en el aula. Bueno, no podemos obviar, ¿cierto?, lo etimológico, esto del diálogo, como a través de el logos, que lo traduje por convención casi natural como lenguaje, ¿cierto? A través de la palabra, pero que ya todos sabrán aquí que logos no se puede reducir solo a eso. Pero también hay un problema a veces en el aula de habituarse al diálogo, porque no sé si les ha sucedido, pero las y los estudiantes, por ejemplo, tienen muy internalizado el modelo del debate, les encanta debatir, les encanta competir, pero tienen poco del diálogo y a veces cuesta también distinguir un poco qué es el diálogo y cuáles son otros modelos, ¿cierto?, de la discusión, o incluso nos lleva a pensar cómo podemos problematizar la discusión como una herramienta filosófica y que es justamente lo que en el video más adelante trata Marisa Bertolini, que a todo esto es muy recomendable porque ella trata justamente sobre ese tema luego de la exposición de Mauricio. Nos pasa también que a veces tenemos un aula media reactiva, ¿cierto? Que como que está, tal como decía antes, presta al debate, pero poco animosa, con poco ánimo de poner a disposición su propia palabra. Y no solo las y los estudiantes, sino también nosotras y nosotros como docentes. O sea, también es un desafío doble. No solo cómo hacemos que las y los estudiantes dialoguen, sino también cómo nos ponemos en disposición del diálogo. Y eso nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, cuál es el rol de las y los docentes una vez que acontece el diálogo en el aula, y también cuáles son los límites del diálogo. Si todo conflicto puede abordarse, por ejemplo, dialógicamente, ¿cierto? Que ahí yo creo que podemos tener distintas e interesantes posturas encontradas frente a ese tema. Y también, bueno, una frase acá de muy citado Paulo Freire, sobre esta idea de que el diálogo no impone, no manipula, no domestica, no esloganiza. O sea, esta idea de abordar la práctica, una práctica desde el diálogo, ¿cierto?, como una cuestión no adoctrinantes. Y ahí también creo que es muy complejo para la y los docentes qué lugar tiene nuestra voz en el aula. ¿Qué lugar? Porque ustedes habrán descubierto que hay cosas que facilitan el diálogo en el aula y hay cosas que no. Y ahí de repente la palabra del docente, de la docente, puede ser, puede favorecer o desfavorecer el diálogo, que igual sería interesante escuchar justamente en el debate que viene ahora, en la conversación que viene ahora, qué ustedes han descubierto en este contexto o antes que facilite el diálogo o que obstruye el diálogo. Como incluso mencionamos en el encuentro anterior, ¿cierto?, que el uso de los autores puede ser crucial. Como yo presento un autor, si las y los estudiantes se van a atrever a discutirle ese autor o si no. Entonces la propuesta metodológica es la siguiente: formular una pregunta como grupo, ya nos vamos a dividir aleatoriamente tal cual lo hicimos la vez anterior,
vamos a formular una pregunta como grupo en base a todos estos problemas, la que ustedes estimen necesaria y fundamental para su práctica pedagógica, por supuesto vinculada a la problemática del diálogo. Una vez que formulen esa pregunta como grupo, por supuesto tienen que ofrecer al menos una respuesta posible a partir de sus experiencias. El tiempo que le vamos a dar a esto para dar luego también prioridad a la conversación común en la plenaria, vamos a dar 25 minutos por grupo para este desafío, luego de lo cual volvemos a la sala automáticamente, y que no se les olvide, por favor, escoger a una persona por grupo para presentar al plenario tanto la pregunta como la respuesta posible. Eso muy a grandes términos. Se cortó justo, parece. Estamos todos lo Nosotros mejor. estábamos ayer en el grupo, Sí. nos faltó. Somos más. No se puede hacer eso. ¿Qué dice la Rocío? Está muteada. Encontramos, Rocío, está muteada. Y yo hablando. Oye, pucha, disculpen, pero bueno, seguimos acá, esa es la idea, así que quizás la compañera ahí que está on fire, parta nomás ese grupazo. El Seba. Bueno, sí. Voy a iniciar. Bueno, nosotros no llegamos, como buenos filósofos no llegamos a ninguna respuesta. Nos quedamos ahí en la pelea, en la duda y en la problemática, entonces, más en el camino que en la meta. Pero voy a intentar de alguna forma resumir un poquito lo que tratamos. Principalmente todo y todas, y contextualizamos ya de inmediato en la situación en la cual nosotros estamos haciendo clases y sobre todo llegar a este día de propiciar el diálogo, de cómo esta situación de alguna forma modifica las condiciones anteriores y sobre todo que hace que unas cosas se hagan mucho más presentes. Por ejemplo, esto de que hay algunos alumnos y alumnas que en algunos momentos hablan, por ejemplo, y son de inmediato censurados por sus compañeras y compañeras, y después eso hace que ellos nunca más quieran interesarse dentro del diálogo. Entonces es complejo porque como nosotros no nos estamos viendo, no nos estamos tocando, es muy difícil evaluar también cómo se siente un estudiante, cómo ellos comparten esa información, lo que dialogan, lo que intentan dialogar, cómo reciben. Entonces, por otra parte, mis compañeras hablaban, por ejemplo, que se da mucho en las clases, porque ellas filosofía para niños y también para adolescentes, y ella señalaba mucho que en la adolescencia se da el tema de la autocensura, de cómo a los estudiantes les cuesta mucho porque vienen con un tema muy, muy anclado, muy psíquico, podríamos decir. Había un psicólogo por ahí camuflado en nuestro grupo, así que como ámbito muy psicológico de la autocensura que se imponen los alumnos y las alumnas, entonces estas cosas dificultan de alguna forma el diálogo. Entonces, una compañera, que Carla, señalaba ya como una pregunta por dónde ir arando, por ejemplo, ir hilando, y ella hablaba de plantearse por qué nos cuesta tanto dialogar. Y ahí salieron muchas problemáticas, por ejemplo, de cómo nos acercamos a los problemas, desde dónde nos vamos a comenzar a acercar a los problemas con los alumnos, alumnas y alumnos. Entonces, ellas, por ejemplo, hablaban de preguntarse de qué enfoque yo le voy a dar o qué enfoque voy a proponer para que nos acerquemos a los problemas. Por ejemplo, no sé si tomé bien apunte, Natalia, usted me corrige, pero qué enfoque vamos a tomar sobre todo para presentar las problemáticas y ir trabajando eso, porque Natalia también nos señalaba y nos enseñaba que hay que entender esto del proceso de que los alumnos y alumnas comúnmente se encuentran con filosofía en los últimos años de su formación académica, y por lo tanto se tienen que habituar a un nuevo modo de enfrentarse a esta asignatura, a esta disciplina, que comúnmente no viene ya incluida con ello, entonces como aprender un deporte nuevo, ¿no? Entonces es interesante esto de enseñar en el hábito, de crear como
ciertas pautas, ciertos progresos que nos permitan que el estudiante vaya cada vez paso a paso incorporando esta idea del diálogo. Y bueno, Natalia dijo, si no le gusta, lo echamos de la sala. Entonces, pues aplicamos regla nomás, regla virtual. Pero eso como a grandes rasgos de los problemas que logramos compartir y visualizar. Muchísimas gracias, Sebastián. Ahí vamos a ir dando luego de estas breves exposiciones la palabra para que puedan tomar cualquiera de estas preguntas o complementar aquello que dijeron sus compañeros, sus compañeras de grupo. ¿Quién quiere continuar? Yo, Por favor, Araceli, dele nomás. porque me tocó a mí. Estuvo súper interesante la conversación. Si yo meto las patas, ustedes me corrigen, por favor, ¿sí? Yo creo que uno de los temas que primero apareció, que me pareció muy pertinente, es la relación que tiene el diálogo con las relaciones de poder que se generan adentro del aula de clase. Es decir, que el diálogo, porque de ello depende que el diálogo se incentive o no. O sea, por esta imagen que decía el Mauricio Langón, de que si el otro nosotros lo reconocemos como un legítimo otro o diferente, o tratamos de que sea como nosotros queremos que sea. Y eso realmente está absolutamente en las relaciones de poder. O sea, eso no es, así se llaman de verdad, ¿ya? Ese fue un tema que conversamos y que me pareciera para el hecho de poder, de que los alumnos se conformen al profesor por el ejercicio del poder que hay adentro de la sala de clase y las relaciones de poder que se dan. Es decir, la pregunta es si el diálogo es posible cuando hay una imposición, tanto de parte del profe, pero que esa imposición de parte del profe a lo mejor no es solo de él, sino también de la institución educativa en sí misma, y eso también puede pasar, de que los alumnos tienen que ser de una cierta manera. Eso es un tema importante. El otro tema que tocamos tiene que ver sobre si antes de estar en la pandemia éramos tan conscientes de la relevancia que tiene la presencialidad. Entonces la presencialidad, o sea, de poder ver y mirar las reacciones de los alumnos corporales, de miradas, de movimientos, que hoy en día están prácticamente ausentes porque a veces lo que tienen delante es una simple pantalla negra, y de golpe la presencialidad se volvió esencial. Y hay algo muy importante que dijo Patricia, que dijo Gerda, que todas estas cosas tenemos que repensarlas cuando volvamos a la presencialidad de verdad. O sea, volvamos a la sala de clase real y concreta, en el sentido de que nos importe realmente esos gestos, esas miradas, y no solo porque nos hacen falta ahora, sino porque son esenciales. Entonces creo que ese es un tema también no menor. El otro tema fue que el diálogo a veces se transforma en un mero intercambio de opiniones. Y además que esas opiniones, como decía Gerda también, resulta que uno da su opinión, un alumno da su opinión, hablan 5 alumnos y el maestro vuelve a preguntar y repite la misma opinión porque ya lo dijo. Entonces, lo que yo planteé fue que eso se resuelve pidiéndoles que justifiquen sus opiniones, con una pregunta mágica que se dice, ¿por qué? ¿Por qué está diciendo lo que está diciendo? Eso es una vieja tradición pedagógica, entre paréntesis, ¿ya? Entonces, lo otro que me parece muy relevante es que este intercambio de ideas que planteó Patricia, que me pareció espectacular, o sea, lo digo así públicamente, es que ella ha logrado que sus estudiantes intercambien sus ideas por escrito. Entonces, esas prácticas escriturales, que como todos ustedes bien saben, están bastante ausentes de nuestro sistema educativo chileno, me parecen un hallazgo importante. Porque resulta que los estudiantes llegan a la universidad y no saben escribir.
Y yo creo que esas prácticas escriturales, y nosotros nos quejamos, pero es que la historia viene de abajo, de abajo, de abajo, porque en este país se suspendieron las composiciones, se suspendieron los dictados, se suspendieron todo lo que sea práctica escritural, ha desaparecido del mapa de las reformas curriculares, una detrás de otra, cada vez hay menos de eso, ¿sí? Y los maestros que se forman tampoco saben cómo se hace, cómo se enseña a escribir no, a redactar, o sea, los famosos ejercicios de redacción. Y esos ejercicios de redacción no existen más. Y lo que está haciendo Patricia a mí me parece impresionante, porque está, o sea, cuando uno escribe y todo lo que lo hacemos lo sabemos súper bien, ¿sí? Piensa 2 veces antes de poner las palabras en negro sobre blanco. Sí, Y más de 2 veces. sí. Porque piensa en el otro que lo va a leer. Y eso es realmente un ejercicio espectacular. Ya. Y lo último que estábamos conversando cuando nos cortaron, dejo anotado aquí a pie de página que nos cortaron la conversación, es que el diálogo, como dice Habermas, no siempre es posible, porque tienen que existir relaciones democráticas en la sociedad para que el diálogo sea posible. Y cuando las relaciones no son democráticas, no es posible, ni en la sala de clase, ni en ningún lado. Un diálogo racional y no de opiniones. ¿Sí? ¿Algo más que tengan que agregar ustedes los demás que están en la reunión conmigo? Ahí de todos modos, una vez estén todas las exposiciones, van a poder agregar. Muchísimas gracias, Araceli. Un montón de problemas, igual es muy interesante ver cómo llegamos a cosas similares por distintos lados, en otros lenguajes o desde otras perspectivas. Muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Quién quiere seguir? ¿Qué grupo nos queda? Profesor Luis Eduardo, yo sé que... Sí. Pues rapidísimo. Nosotros primero tratamos de formular una pregunta que nos llevó a muchísimas cuestiones en la que todos participamos, y la pregunta es un diálogo en la virtualidad. Luis, y disculpa, a te partir de esa interrumpo. pregunta, Voy a apagar tu cámara porque se escucha medio cortado, para que puedas hablar bien. Ahí sí. Okay. Ahí te escuchamos súper. ¿Listo? Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace posible un diálogo en la virtualidad? Esa es la pregunta que nos planteábamos. Y dimos varias experiencias, unas en las que sí funcionaba el diálogo en la virtualidad y otras en las que no. Entonces eso nos permitió pensar la posibilidad de que no necesariamente lo virtual es la causa de que haya o no haya diálogos. Y entonces indagamos hacia otras posibles causas que impiden el diálogo. Por ejemplo, el miedo al error, la diferencia que existe entre conversar y dialogar, los currículums o las maneras como se organizan las instituciones escolares que piden a los profesores ciertos resultados o que se orientan más hacia los resultados que hacia el aprendizaje. Las prácticas escolásticas en la enseñanza, básicamente la cátedra y el monólogo docente. También las diferentes prácticas o la diferencia de pedagogías, por así decirlo, que existen entre el nivel universitario, del cual uno viene y cree que funciona exactamente igual en todos lados, y cuando uno llega a la educación media, básica, pues resulta que no funciona para nada igual. Entonces, eso también es un problema. Además de que hay ciertos requisitos institucionales, normas, que impiden el diálogo o que impiden aprovechar la riqueza del diálogo, incluso una desvalorización social del que es el diálogo. Por ejemplo, cuando uno cree que ha tenido una muy buena clase en la que ha dialogado con los alumnos y que se les pregunta a los alumnos qué hicieron y los alumnos responden que nada, ¿no? Entonces hay ahí como un problema de que cuál es el valor del diálogo que tiene en nuestra sociedad, ¿no? Parecería como
como si el diálogo no fuera una vía de aprendizaje también, como si el aprendizaje fuera otra cosa, o no lo implicara. ¿Y qué más? Bueno, a grandes rasgos creo que sería eso, pero no sé si alguno de mis compañeros quiere agregar como algo. Muchas gracias, Luis. Yo creo que planteaste varios de los problemas. Ahí, ahora cuando terminemos, vamos a abrir las palabras para impresiones de quienes quieran complementar. Muchas gracias, Luis. ¿Quién nos queda? Sí. Me parece que, no sé si alguien va a presentar ahora, pero mi grupo también, si puedo presentar yo ahora también. Ya. Nosotros quisimos plantear una pregunta. La pregunta es, ¿cómo generar un interés en la filosofía, en la enseñanza de la filosofía o en la filosofía para lograr un diálogo filosófico? Nosotros pensamos, asumiendo quizás ciertos tipos de problemáticas que nos presentamos hoy en día, como la virtualidad, el tema de las cámaras, ¿cierto? Asumiendo todos esos desafíos, nosotros pensamos que una de las formas de dar pie a un diálogo fue evaluar y saber qué tipo de pregunta queremos hacer para dar pie a ese diálogo. Dentro de esa pregunta, nosotros encontramos, descubrimos que lo que más le interesaría discutir a los jóvenes, en este caso, serían problemas que tienen que ver con su cotidianidad o problemas que tengan que ver con la realidad, de su propia realidad. Es decir, ¿cuáles son los intereses o problemas que los jóvenes presentan hoy en día para aprovecharse, mal usada la palabra, ¿cierto?, de ello para generar diálogos? En el fondo, decíamos, ¿será importante dialogar con ellos de que si existe el ser o no, de si el ser es o no es, o será mejor hablar con ellos, dialogar, dar pauta al diálogo para hablar sobre el amor, por ejemplo, que son cosas que están latentes en su diario vivir, y esta identificación de estos problemas cotidianos pueden servir para dar paso a este diálogo, eh, para que ellos puedan dar una reflexión filosófica, en el fondo, cómo a partir de lo cotidiano podemos llegar a que los estudiantes den una reflexión filosófica. Y también otro compañero planteaba el inverso a eso, de cómo demostrarle a ellos que hay reflexiones que hacen los estudiantes que ya son filosóficas, ¿ya? Hay cosas que dicen, de repente salen con ciertos discursos y de repente uno, oye, lo que tú estás diciendo ya lo dijo un pensador, fíjate tú, mira, lo que él quería plantear, quizás tú querías decir algo similar, etc. Ahí tenemos dos puntos a la respuesta. Y el último punto sería la habilidad, ya aparte, la habilidad del profesor para saber detectar estas problemáticas, estas problemáticas comunes que podemos tener con los estudiantes, ¿ya? Y también, más que la habilidad, fue a lo que llegamos al último, justo también, debo decir, nos cortaron, ya que nos cortaron no alcanzamos a desarrollar tanto, pero fue esta idea de la sensibilidad, ¿ya? La sensibilidad que debemos tener nosotros los profesores y las profesoras para saber llegar a los estudiantes, pensando que la filosofía en mucho tiempo estuvo ligada a la razón. Y quizás ahora la filosofía, bueno, en algunos momentos y con algunos autores, la filosofía estuvo más ligada también a lo que es el sentimiento, ¿cierto? Inteligencia sintiente, por ejemplo. Bueno, hay muchas ideas que surgieron, pero eso sería más o menos, también doy el pase si algún compañero quiere dar alguna opinión de lo que me faltó, pero más o menos eso era lo que hicimos nosotros conversar. Oye, es súper interesante eso de la sensibilidad como una característica esencial de la práctica pedagógica y que poco trabajado. Bastián, disculpa, ¿podrías anotar la pregunta inicial que diste en el chat, por favor? Creo que nos queda un grupo y abrimos la conversación ahí para que todos quienes dijeron que las cortamos, los cortaron, puedan descargarse. Nos queda un grupo, creo. Adelante, colega, dele nomás. Ya, bueno, saludarlas a todos y a todos primero que todo.
Parece que somos el último grupo. Fue un encuentro bastante grato, éramos internacionales también, así que eso lo hace un poco más diverso, pero a pesar de eso teníamos muchos puntos en común, así impresionante, a pesar de la lejanía de México, Argentina, San Antonio, Temuco, teníamos muchos puntos en común, así que nuestro diálogo y conversación fluyó. Igual que como decía el primer grupo, nosotros comenzamos como contextualizando nuestras prácticas, dónde nos estamos desempeñando ahora y la modalidad también en la que nos estamos desempeñando. Y cuáles son las problemáticas que surgen entonces para enfrentarnos en el diálogo con los estudiantes. Nosotros tenemos algunas ideas acá. Lo primero que surgió para abrir el diálogo es que hay que quitar el miedo. No tiene que existir el miedo para que haya diálogo. Tiene que haber un ambiente de confianza. También vemos que hay como una falta de costumbre del diálogo. Como decía ahí también, un grupo muchas veces se queda como en opiniones o en decir frases o en repetir frases. Otra idea que salió acá también que se puede ligar a eso es que hay referentes morales dentro de los estudiantes, obviamente dentro de todos, pero que a veces al opinar, al dialogar, aparecen esos referentes morales y a veces coartan también el diálogo. Las ideas se rompen cuando alguien opina algo diferente. Eso pasa mucho en la adolescencia, que los chicos, como decía también anteriormente alguien, se autocensuran porque sus ideas se rompen. La virtualidad tiene una irrupción también, para nosotros podemos verla de diferentes ámbitos. Muchos docentes también sentimos cierto rechazo cuando empezó a funcionar todo esto, sobre todo quizás nosotros que estamos más ligados a las humanidades, donde estábamos acostumbrados a otro tipo de relación con los estudiantes dentro del aula, mucho más cercana, mucho más afectiva, como decía Laura. Entonces la virtualidad es una irrupción también hacia lo humano y que nos deshumaniza mucho. Otro punto también acá importante que teníamos es que el diálogo lo seguimos viendo nosotros como docentes como el encuentro con el otro. Y ahora tenemos este contexto de pandemia donde hay un virus y el encuentro con el otro a veces lo vemos con temor. ¿Cómo vamos a sobrellevar esto cuando finalmente nos encontremos en las aulas? O los profesores que están funcionando en este sistema mixto, vemos que es súper complicado, que existe ese temor, tanto de la institucionalidad de los colegios como de los propios estudiantes y de los apoderados también. Vemos que es necesario como, no implantar, pero concientizar en la necesidad de diálogo para la formación de una persona. No para resultados, no para un mero aprendizaje X, sino como el diálogo ligado a esta necesidad de la formación de la persona. Volver a lo afectivo comunicacional. Y también ahí cuestionarnos nosotros los profesores y las profesoras, cuáles son los nuevos códigos, cómo ha mutado también el diálogo, cómo lo vamos entendiendo, porque hay diálogo y entre nuestros estudiantes tenemos que ir como descubriendo y desmembrando cuáles son los canales de comunicación, las vías por las cuales se están comunicando y dialogando nuestros estudiantes. Ya, finalmente, la pregunta a la que llegamos es, dentro de los nuevos códigos, canales e instancias de comunicación, ¿cómo asegurar el diálogo como encuentro y deseo del otro? Ahí no sé si mis compañeros quieren agregar algo más. ¿Me lo podrías repetir, Carolina? Disculpa. Lo puedo ¿Sí, la escribir si pregunta? quieres. ¡Ah, genial! Uy, qué tremenda pregunta. Qué tremenda pregunta. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, llegó el momento de abrir las palabras. Si alguien quiere complementar algo que se dijo en su grupo o tomar una de todas las preguntas que salieron, que la verdad que están muy interesantes los caminos que tomó esta conversación. Sería bueno también ver si alguien quiere relevar algo de lo que salió. Eso, dejo la palabra abierta para lo que estimen necesario. Pueden tomar una de las preguntas, complementar algo. Ramón, dele nomás. Yo quería apretó el botón, me quedé. Perdón, ahí sí. Quería agregar también a propósito de lo que dijo la Caro, y en esa idea relacionada con el canal, creo que, y también con la
con la pregunta de Araceli, que al final creo que de alguna manera se generó el cisma en la manera en que nos comunicamos. Nosotros, nuestro grupo, conversábamos de que de alguna manera nosotros irrumpimos en el mundo de los chiquillos, en la manera en que tenían ellos de comunicarse al entrar la educación al ser virtual. Y creo que, claro, ahí hay una imposición, una manera específica de cómo tenemos que dialogar a través de este formato. Y creo que como la tarea que en realidad que deberíamos hacer es tratar de buscar esas instancias en que se generan por lo menos las consecuencias que aparecían, es cierto, en un principio, se me olvidó el nombre de la persona del video que vimos, de toda esa intención de alteridad o de disposición, de cómo, en qué circunstancias nosotros perdón, se me enredó un poco la lengua, pero eso, buscar en qué instancias de comunicación que tenemos ahora se dan esa relación de alteridad, se da ese deseo del otro, ese deseo de conversar. Me quedé con eso. Sí, buenísimo. A mí igual me pasa súper parecido, Ramón, porque siento que tenemos muchos desafíos como a varios niveles igual. Porque justamente también conversábamos en nuestro grupo que para que se dé el diálogo no basta con que nosotras entendamos a la y los estudiantes como sujetos válidos, ¿cierto?, de opinión y de diálogo, sino que también ellos se entiendan a sí mismos, a sí mismas, como que pueden contribuir al diálogo. Y ahí opera mucho lo que comentaban en varios grupos, esto de la censura de los demás, de la autocensura, del miedo al error, que igual tenemos un sistema en el que estamos condicionados, tanto profes como estudiantes, como a que el error es algo absolutamente negativo y que hay que evitar. Entonces, de hecho, evaluábamos una relación que como que mientras más chiquitito, pareciera que ser que tienen menos miedo a opinar. Y en el fondo es porque como que les cuesta menos poner en juego su propia opinión. Entonces eso igual nos parecía como interesante. Pero claro, están las problemáticas del aula y también están estas como institucionales. Porque efectivamente también se entiende a la y los docentes como que salimos formados de la universidad, como que no tenemos posibilidad alguna de errar. Y en esa dinámica también a veces suele pasar que si dejamos ser el diálogo en el aula, se nos va el objetivo de la clase, se nos va todo, po, en un sistema efectivista muy gerencial en el cual tenemos como que dar cuenta de resultados, y eso a veces también hay como cuestiones institucionales que pueden condicionar el espacio de diálogo. Entonces, claro, hay como desafíos a muchos niveles. Freddy, dele nomás. Puedes levantar la manito o pedirla por el chat, como quieran. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a mis colegas con los que estuvimos en el grupo. La verdad fue un diálogo súper latinoamericano. México, Ecuador, Colombia y Chile, allí estuvimos conversando. Y realmente creo que un punto central de nuestro diálogo, que ya lo comentaba Bastián, fue cómo pensar la enseñanza de la filosofía desde la validación de los problemas inmediatos que se le presentan a los chicos de colegio y de universidad. O sea, no hay nada más filosófico que preguntarse, que formularse preguntas acerca de la realidad que nos circunda, ¿sí? Más allá de la pretensión de transmitir un acervo histórico clásico, que si bien es importante, puede ser una muy buena herramienta para que los chicos realmente se cuestionen y también se planteen respuestas frente a esos problemas cotidianos que atraviesan su circunstancia: el amor, el deseo, la verdad, la mentira, ¿sí? Entre otros tantos problemas. Entonces decíamos que quizás un reto que se nos plantea a nosotros como profesores es poder desarrollar esa habilidad para identificar con ellos esos problemas y darle la vuelta a esos problemas para generar a partir de allí un diálogo filosófico y que realmente ellos vean en la filosofía un recurso importante para plantearse intentos de respuesta a esas preguntas que los interpelan, a esos problemas que los interpelan. Solo eso. Gracias. Muchísimas gracias, Freddy.
Hoy qué interesantes los términos que lo colocas, así como la validación de su propia realidad. Muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere irrumpir en este, en este espacio? Tómense la palabra nomás. Adelante, No sé Sebastián. si... disculpa, dale nomás. Ya, ahí Sebastián, luego Bastián. Sí. Sebastián, acércate un poquitito el micrófono, por favor. No, lo que pasa es que lo tengo censurado, creo que bloqueado, por eso no se escucha. No sé si ahí se escucha. No, si se escucha, pero ¿Se bajito. escucha? Bajito, de acuerdo. Bueno, después de la última pregunta de Carolina, siento que como que yo no hice la tarea. Siento que fue una pregunta súper fuerte. Entonces, igual hay hartas cosas que me han dado vuelta y que estoy como con la cabeza en muchos ámbitos. Pero quiero partir más con un desacuerdo, en verdad. Estoy súper en desacuerdo con lo que dice y sostiene Araceli. Estoy muy, pero muy en desacuerdo. Solamente con una cosa, con el ámbito de lo que tiene que ver con el ámbito de la escritura, pero con lo demás creo que estoy muy desacuerdo, sobre todo en mi perspectiva hoy día como docente en aula. Sobre todo con esta idea de las relaciones de poder y del tema del otro, y si el otro es el otro, del otro, la alteridad. Yo creo que una cosa muy freiriana de entender cuál es nuestra posición social y de entender que el único otro acá es José Antonio Caz, el fascista o el director, en verdad. Ese es el problema, yo creo que, y por el otra parte de la posición del profesor, yo creo que con Freire se soluciona rápido ese problema, que es entender que el profesor está entre medio de estos juegos del autoritarismo y el tema del libertinaje que lo propone, que es un facilitador. Y entender nuestra posición también como docente en el aula, que no significa que sea malo, o ver si hay una relación de poder o negativa ante el estudiante, creo que nos genera más problemas que soluciones. Asimismo, tampoco creo que los profesores no enseñen a leer. Yo, igual como profesor de filosofía, tengo una distinta carga horaria que otros docentes, y sobre todo el currículum. ¿Por qué? Porque siento que ese problema tiende a subjetivizar y a particularizar el problema. Si hoy día mis estudiantes me decían, leen un texto y lo primero cómo reacciona es cómo le enseña lenguaje, a buscar el tema, idea principal. Entonces, en vez de leer un texto, lo analizan, lo responden como si fuera una PSU. Entonces, cuando se encuentran con él, sucede lo que decía Carolina, por ejemplo, el tema del deseo se va perdiendo, se va, de alguna forma, se va diluyendo y es difícil que den cuenta con eso. Sí creo en el ámbito de la escritura, que ella sostenía que es importante el ámbito de enseñar a escribir, de que ellos se vuelvan a encantar con otras formas de comunicación. Por ejemplo, el tema de las correspondencias, incluir otros lenguajes, otros mecanismos donde se den estas formas de diálogo. Pero en el fondo, para salir un poco de ese ámbito, quería pasar a esa pregunta final que señalaba Carolina, que es el ámbito del deseo, que hoy día, por ejemplo, un estudiante me lo planteaba súper fuerte, y ese miedo a plantear lo que ellos piensan, sobre todo porque ella misma me decía que, mi alumna me decía que ellos tienen miedo porque a veces sus ideas son de ellos decían, las sienten como propias, sienten que cuando les critican una idea, lo están criticando a ellos, entonces para ellos es súper difícil hacer ese paso, esa disyunción, o más allá, esa separación entre el paso de que lo que estoy sosteniendo no tiene nada que ver con mi ser, si podríamos decirlo en términos bien metafísicos, pero en ese ámbito, como lo problemático de cómo volver a encantar a los alumnos de que el diálogo se les vuelva deseoso, y no por un hecho de que si dialoga le doy décima, o si dialoga le dejo poner una canción al final de la clase, haciendo el conductismo más clásico, sino que realmente el diálogo se le vuelva algo gustoso, algo que lo lleguen a practicar porque realmente lo desean. Entonces, a eso, como retomar ese problema que me parece súper interesante, y lo que señalaba mi grupo, por ejemplo, del ámbito de señalar pautas, de ponerlo en distintos contextos, de entregarle distintas herramientas de diálogo, por ejemplo, que se escriban cartas, para mí es como una herramienta súper importante, porque empiezan a aprender otra forma de comunicarse, el tema por ejemplo, de separar grupos. Entonces yo creo que, para finalizar, y bueno, ahí podemos agarrarnos a coscachos a la salida, ese tema, en el fondo, de separar cuáles son los falsos problemas, que son más problemas teóricos, que de una posición teórica,
que para mí que son los problemas propios del aula. Eso. Muchísimas gracias, Sebastián. Tengo a Bastián, luego a Araceli. Y ahí si alguien más quiere levantar la manito, avisa para que ya vayamos concluyendo. Sí, Justo que no, aparece la diferencia. Me gustó una idea que se mencionó, que tiene que ver a propósito de el tema de no ver el tema de las pantallas. A mí me complica personalmente eso y me gustó una idea que se dijo que en el fondo nosotros queremos dialogar, pero ¿cómo establecemos la comunicación que queremos? Porque Exactamente. dentro de la comunicación que uno hace, de repente tenemos la comunicación no verbal, ¿cierto? Y lo que nosotros hablamos, una vez lo leí por ahí, una vez lo que nosotros decimos con nuestras palabras es un 30% de la comunicación que se genera con las personas. Lo demás lo hace el espacio, por ejemplo, la comunicación no verbal, los gestos, las miradas, como se decían. Y me parece importante y algo súper difícil de abordar, el cómo nos comunicamos de la mejor manera hoy en día. De repente nosotros ahora nos vemos, sí, pero no nos sentimos físicamente. Esa sensación de la presencialidad, de sentir a la persona, sentir con quién conversáis, tú lo sentís en el fondo. Y allí me ocurre el problema de cómo poder solucionar eso. Yo tenía una solución, en el fondo es en la parte audiovisual. Me gusta mucho trabajar con un video cortito que le haga sentido, 3, 5 minutos, y después de ese video empezar con un diálogo. Esa es la única forma, porque, o la música también, quizás por ahí, pero más de esas cartas no tengo, así que ahí la dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Bastián. Araceli. Bueno, yo lamento mucho, Sebastián, pero yo no soy una maestra teórica. Yo fui maestra de escuela durante muchos años en situaciones políticas bastante complicadas. Por eso que puedo decir algunas cosas que otra gente que no tuvo la misma experiencia no tiene. Yo creo que ser maestro es una cosa bastante compleja, que ser maestro significa tener posiciones políticas, que ser maestro significa entender que cuando uno hace clase, esa es la tarea política más importante que tiene. Y en esa transformación de entenderse como un ser político, en el sentido que lo dice Hannah Arendt, para ponerle un poco de teoría a la cuestión, porque uno es miembro de la polis y tiene posiciones respecto a quiénes son sus alumnos, a cómo son sus alumnos, de dónde vienen sus alumnos, quién es uno, de dónde viene uno, y las diferencias que existen, ¿sí? Freire es un personaje importante, pero hay otros maestros que son tan importantes como Freire que lamentablemente no se leen mucho. Y yo creo, y que son muy latinoamericanos además. Entonces creo que la cosa dialógica no es un invento ni de la pedagogía crítica, ni la cosa dialógica viene de una vieja tradición pedagógica. Antigua, 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 antigua. ¿Mm? Que tiene que ver con lo que ustedes hacen, con la filosofía. Todos nosotros aprendimos que el diálogo era esencial. ¿Y quién es el maestro del diálogo? Pues un señor que se llama Sócrates. Entonces, uno no se puede perder en eso. Y el diálogo de Sócrates tiene un significado bien particular. Es sacar hacia afuera. Y los maestros somos especialistas en sacar hacia afuera, cuando nos enseñan a hacerlo, porque no siempre nos lo enseñan. Y ese es otro pequeño problema, que yo creo que una de las dificultades que tenemos hoy en día más es que estamos llenos de palabras, pero con poca formación de maestros. De que tengan un real significado de lo que es el oficio de enseñar. Y enseñar no es lo mismo cuando uno está en la escuela primaria que cuando uno está en la enseñanza secundaria. Son dos cosas muy distintas. Porque cuando uno está en la enseñanza secundaria, guía estudios. No enseña en el sentido de que impone reglas, transmite formas de hacer, transmite formas de escribir. ¿Mm? Y las prácticas escriturales se van perdiendo y van a desaparecer a corto plazo. Porque entre las lenguas que se escriben en los WhatsApp,
la falta de los lenguajes que se van cambiando y la cosa escueta del lenguaje que se usa, va a ser muy difícil que volvamos a tener un García Márquez por ahí, menos un Leopoldo Marechal, y mucho menos un Borges, porque ellos no sabían escribir en escueto. Entonces creo que para mí es muy importante, y creo que mi militancia es enseñar. Es mi militancia política. Eso nomás. Muchísimas gracias, Araceli. Freddy, dele nomás. Sí, súper interesante y muy provocador todo lo que ocurre acá. Yo he escuchado muy atentamente cada una de las intervenciones, la primera y la segunda de la profesora Araceli, y me hizo pensar en una expresión que dijo un profesor mío cuando yo estaba en 11 en la secundaria, en el último grado de secundaria, y él nos dijo alguna vez, curioso, dijo, la educación no es democrática, no puede ser democrática. Y a mí eso se me quedó supremamente grabado. Sí, yo quizás quise reaccionar en el momento, pero dije, no, yo creo que esto lo tengo que seguir rumiando y lo sigo rumiando aún hoy, ¿sí? Y planteo acá lo siguiente, un poco en línea con lo que han dicho Sebastián y Araceli. No hay acto más político que la educación, en efecto, lo comparto totalmente con Araceli. Sin embargo, valdría la pena preguntarnos si realmente es o debe ser democrática. ¿En qué medida? Esa es una buena pregunta. ¿En qué medida? ¿Hasta qué punto? ¿O desde qué concepto de democracia? Y yo creo que es algo que no vamos a zanjar hoy acá, sino que quizás valdría la pena generar otro encuentro para que nos respondamos estas preguntas, porque es que, ¿de qué democracia hablamos? ¿De qué concepto de democracia hablamos? Y a partir del concepto de democracia donde nos paremos, ahí sí valdría la pena quizás reflexionar si debe ser democrática, hasta qué punto, sí, y qué entendemos por ello, porque sí, y doy un ejemplo acá y cierro con esto. Si democracia es que en sentido estricto los estudiantes, por ejemplo, diseñen e intervengan en el currículo, allí valdría la pena preguntarnos si les corresponde a ellos intervenir en el currículo, puesto que no tienen formación pedagógica. ¿Sí? Ojo, no estoy con esto validando que no sea democrática de ninguna manera, solamente para ampliar los cuestionamientos que he puesto sobre la mesa, que, insisto, agradezco a Sebastián y a Araceli porque me hicieron recordar esta afirmación que hizo mi profesor cuando estaba en la secundaria y que la sigo rumiando aún hoy. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Freddy. Sí, bueno, pedí palabra por el chat porque como estoy de anfitriona no puedo, pero efectivamente a mí también me gusta mucho el conflicto que se plantea, porque también siento como cuestiones encontradas de los dos lados. Claro que entiendo y comparto absolutamente que enseñar es un acto político, pero también me hace sentido el tema de que el otro, quizás no somos tan distintos con las y los estudiantes. Quizás puede ser también una posibilidad que el otro sea efectivamente solamente y dicotómicamente, por ejemplo, la Teresa Marinovich o José Antonio Cast. Sin embargo, aunque así sea, me queda el problema de que a pesar de eso, las y los estudiantes me suelen entender como un otro. Claro, porque yo puedo estar súper desclasada, o al revés, puedo estar súper, oye, como en la democrática, como decía Freddy con ellos, así como, no, si somos iguales, compartimos lo mismo, pero se me genera el problema de que a pesar de que no sea así, desde un punto de vista de ser como cierto, como esencialista, me pasa que igual las y los estudiantes me entienden así. No sé, les doy un ejemplo súper banal. Yo me acuerdo que cuando llegué a la sala de clases el primer año, lo primero que intenté, y ahora lo pienso y digo, qué ridículo, era que las y los estudiantes no me dijeran profe, que me llamaran por mi nombre. Jamás me resultó. No. Jamás me resultó, porque
De hecho, todavía ya salieron de la media y me siguen escribiendo y me dicen, profe. Es como que, ¿cómo instalamos el diálogo como a pesar de eso y a pesar de que no sea una condición, como dice Sebastián, efectivamente esencial, transversalmente así, no es que esencialistamente, ¿cierto?, sea así. Sin embargo, nos entendemos así, nos pensamos así, entonces me queda el conflicto de las dos maneras. Sebastián había levantado la mano, no sé si quieres decir algo más. Y ahí 2 palabras más si es que alguien quiere aportar algo más a la conversación y vamos cerrando. Araceli y no sé quién más, me avisan por chat o por manito. Sebastián, dele nomás. No sé cómo se iba a terminar, en verdad preferiría escuchar a demás compañeros y compañeras que no lo he escuchado, que también me parece súper interesante quizás escucharlo más a ellos. Ahora sí, yo igual me quiero defender, yo en ningún momento dije que la pedagogía no es un tema no político y es obviamente militante. Igual es interesante que parte una argumentación desde la experiencia, me hace acordar de unos versos de Huidobro, que no son en este momento para citarlos, pero sí son muy divertidos. Pero más allá al tema que señalaba, es principalmente esas prácticas, por ejemplo, nos podemos posicionar como pensadores críticos, sumamente críticos, con una formación teórica, obviamente no solamente a Freire, podríamos citar una cantidad de actores, pero cuando nuestra práctica se vuelve en sentar al otro en un pupitre y que me escuche y que dé atención de que yo tengo la razón, se vuelve, a pesar de nuestra posición teórica crítica que nosotros defendemos, nuestra praxis se vuelve, como volviendo a Freire, se vuelve propagandística, se vuelve asimétrica. Instalamos de alguna forma esta versión del profesor o de esta situación bancaria con la educación. Entonces, igual eso es interesante porque también plantea lo que señala Freddy, que el tema de la democracia, y de plantearse también de qué democracia vamos a defender en el aula y qué democracia necesitamos en conjunto. Ese sí que es tema. Porque es un temazo, porque en el fondo hoy día cómo entendemos la democracia y en qué democracia se han educado también a los alumnos y alumnas y nosotros van a ejercer. Y nosotros y ustedes. También. Por ejemplo, yo lo podría hablar en el caso de Chile, sumamente puntual, que cuando fueron las manifestaciones en octubre, cómo se dio esta amplitud en los ámbitos de los cabildos, cómo la gente se empezó a reunir, se empezó a dar este diálogo democrático, pero por una cosa sumamente interesante, porque las personas realmente, su deseo se vio movido porque ellos creían o pensaban que el diálogo que estaban sosteniendo iba a influir radicalmente en su forma de vivir. Entonces es sumamente importante porque ¿de qué nos sirve también establecer diálogos, contextos, si en verdad el diálogo a veces no propicia a una situación vinculante con lo que están realizando los estudiantes? Entonces eso también es una problemática que puedo tomar como con Freddy, de qué democracia vamos a postular dentro y fuera del aula. Bueno, sin duda, muchísimas gracias, Sebastián. Ya tenemos tema para el otro encuentro. Claramente sí, bueno. La pregunta está hecha. Así que, Araceli, dele nomás. Bueno, yo le puedo preguntar a usted por qué siempre no se ha negado a tutearme, para empezar. Si a usted no la llamaban por su nombre, sus alumnos, o sea, ¿usted por qué no me tutea? Soy del sur, estoy condicionada. Es verdad. Sabe que todavía me encuentro con mis profesores de universidad y les sigo diciendo, profe, no puedo llamarlos por el nombre. Ya, entonces, y lo otro, yo tengo un gran problema con los usted porque yo viví 9 años en Colombia y ahí aprendí a tratar de usted a todo el mundo, así que no, está muy complicado. Hasta mi hija me trataba de usted en esa época, entonces no olvides. El Río de la Plata se me perdió por el camino y es usted. Y todavía funciono con el usted. Y digo muchas cosas que la gente dice, ¿de qué dijo? Ya, pero son colombianismos totales que tengo en mi lenguaje. Entonces, no, mi tema es, yo creo en esto de la historia de la democracia. La pregunta de su profesor Freddy era bien buena en realidad. Porque es lo mismo que pensar en la familia como una democracia. No solo la escuela. Entonces, ¿cuáles son los límites? Y cuando uno piensa que las relaciones sociales, todas en su conjunto son relaciones políticas, porque son las relaciones que se dan en la polis,
son las relaciones que se dan y que hacen a los ciudadanos. Entonces la pregunta se vuelve mucho más complicada todavía, y la escuela es un espacio donde se aprenden esas relaciones democráticas. Porque esas relaciones democráticas están fundadas en el reconocimiento del otro como un legítimo otro, en todo lo que eso significa. Y el legítimo otro y el diferente de uno son los alumnos entre ellos, los alumnos y uno. O sea, entonces, ¿cómo juega la relación democrática en ese mundo de las diferencias? Porque somos todos iguales, pero todos diferentes. Y yo creo que la gran pregunta es esa. ¿Cuáles son las prácticas sociales que permiten que eso sea posible? Que todos seamos iguales y todos seamos diferentes al mismo tiempo. Y qué eso significa en unos mecanismos de respeto poderosos, de respeto mutuo. Eso nomás. Y ya tenemos tema, ¿eh? Estamos listos. Tenemos tema, estamos listos. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que el que se nos viene es un tema complejísimo, porque en efecto, bueno, un laboratorio de filosofía que tuvimos justamente el año pasado, nos hacíamos la pregunta de cuán democráticas son nuestras escuelas. Pero una cosa son lo que son y otra cosa es lo que pueden ser. Porque en efecto yo creo que no son tan democráticas, ¿cierto? Ni las familias son hoy democráticas. Pero también está la pregunta de si deberían serlo y cómo hacerlo. Entonces es muy complejo, es muy complejo. Agradezco muchísimo a todos y todas. Creo que ha sido un diálogo fabuloso. Qué bueno que apareció el disenso, porque casi nunca aparece. Así que eso es maravilloso. Y sí, a mí igual me pasa que, bueno, yo tuve oportunidad, les cuento, de conducir en el colegio en el cual estaba, del cual me sacaron, conducí el plan de formación ciudadana. Entonces tenía excusa para hacer muchas actividades con todo el colegio, así, hacía una cuestión con todo el colegio. Y efectivamente me pasó que me di cuenta que las y los estudiantes reflexionan de modo absolutamente distinto. Si uno les dice si el diálogo versa sobre algo en lo cual van a influir finalmente, o si no. Porque si no, uno hace una jornada de reflexión, uno hace otra, y los chiquillos al final te dicen, y es la pregunta con la que muchas veces nos encontramos en la clase de filosofía. ¿Y para qué pensar sobre esto? ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a reflexionar sobre esto? Y en efecto, pues, ¿para qué van a reflexionar si pareciera ser que estamos en un contexto, ¿cierto? Político, institucional, en el cual no se puede decir sobre nada? Pues entonces la filosofía pierde sentido si no va a tener asidero finalmente en lo real, efectivo, por llamarlo así de un modo. Así que sin duda, muchísimas cuestionamientos. Gracias a todos, a todas por sus preguntas, por sus reflexiones, por compartir sus experiencias. Y sin duda nos vemos, esperamos que en poquito tiempo más. Un abrazo muy grande, que estén muy bien. Gracias. Chao, que estén bien, gracias. Gracias a ustedes. Chao a todos. Chao. Chao, que estén bien. Saludos.